continuar hablando sobre el legado, sobre la transmisión de ese legado que nos han heredado nuestros padres. Y yo les voy a invitar, si gustan escucharnos, si traen sus Biblias, allí préndala o ábrala. Vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 28, versículos 2 al 19. Primera de Crónicas 28, 2 al 19. Y así como están, yo les voy a invitar que inclinen su rostro. Quiero que hagamos una oración para ponernos en las manos del Señor. Señor Jesús, en esta hora nos presentamos una vez más delante de ti, agradeciendo, Señor, ese favor y esa misericordia que has tenido hasta el día de hoy para con nosotros, para con nuestras familias. Te pedimos, Señor, que tu gracia inunde este lugar, que tu presencia y tu Espíritu Santo tomen el control, Señor, de cada una de las palabras que salgan de mi boca, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, inunde nuestra vida con tu presencia y haga la obra, Señor, en cada uno de nosotros, que tu palabra haga esa obra, Señor, para la cual fue enviado. Padre Celestial, gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí. Bendice sus vidas y habla a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Estamos allí, Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 2 al 19. Se los voy a leer yo en la Biblia de las Américas. Me gusta a mí, siempre me baso en la Reina Valera, pero me gusta traer diferentes traducciones para que queden más claro. Y se los voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice, esta lectura es sobre el discurso de David ante la asamblea, ante el pueblo de Israel, en la transferencia de su reinado a Salomón. En el versículo 2 dice: entonces el rey David se puso en pie y dijo: escuchadme, hermanos míos y pueblo mío. Había pensado edificar una casa permanentemente para el arca del pacto del Señor y para el estrado de nuestros pies. Así había hecho arreglos para edificarla. Pero Dios me dijo: no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Sin embargo, el Señor Dios de Israel me escogió de toda la casa de mi padre para ser rey de Israel para siempre, porque Él escogió a Judá para ser jefe, y de la casa de Judá, la casa de mi padre, y entre los hijos de mi padre Él se agradó de mí para hacerme rey sobre todo Israel. Y de todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos, Él ha escogido a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino del Señor sobre Israel. Y Él me dijo: tu hijo Salomón es quien edificará mi casa y mis atrios, porque lo he escogido por hijo mío, y yo le seré por padre. Estableceré su reino para siempre si se mantiene firme en cumplir mis mandamientos y mis ordenanzas como les quería. De manera que ahora, en presencia de todo Israel, asamblea del Señor, y a oídos nuestros, guardad y buscad todos los mandamientos del Señor vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis como heredad a vuestros hijos después de vosotros para siempre. Y aquí quiero hacer una pausa antes de continuar. Y es como si David estuviera así enfrente de todo el pueblo, estuviera hablando y dando su discurso. ¿Saben qué, familia santos? Pues ya voy a partir con el Señor, ya voy a dejar este legado al que sigue. Y está hablando y da todo su discurso de todas esas promesas que Dios le había dado tiempo atrás. Y hace una pausa. Y luego se dirige exclusivamente a su hijo Salomón, ahí en el versículo 9. Y estas palabras que vienen a partir del versículo 9 se encuentran pues en la solemnidad de ese acto tan especial de la transferencia del trono. Y dirige esas palabras a Salomón y se enfoca solamente en él. Hagan de cuenta que se olvida de toda la audiencia, se olvida de todo el pueblo y se enfoca directamente a Salomón. Y le dice: en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto. Porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscas, Él te dejará encontrarlo, pero si le abandonas, Él te rechazará para siempre. Ahora pues, considera
que el Señor te ha escogido para edificar una casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Y en los versículos que siguen, del 11 al 18, dice la palabra de Dios que David le dio todos los planos a detalle de lo que se tenía que construir, del templo, de los atrios y de todas las partes del templo. Entonces, en el versículo ya 19, David cierra su discurso y le dice a Salomón: todo esto, dijo David, me fue trazado por mano del Señor. O sea que Dios mismo le había dado todas esas instrucciones y todos esos detalles, haciéndome entender todos los detalles del diseño. David no le estaba diciendo en ese momento, quiero que visualicemos estos versos no solamente en el sentido literal que se están diciendo ahí, sino que podamos nosotros como leer entre líneas de lo que está queriendo decir allí David a Salomón. Y el rey David, que había sido ungido para ser rey de Israel después de Saúl, no le está diciendo allí a Salomón: mira, hijo, te estoy dando instrucciones para que tengas cuidado de la tribu de Benjamín porque está enojado conmigo, porque ellos querían que la descendencia siguiera el trono. No le está diciendo David a Salomón: mira, Salomón, ten cuidado de Joab, porque ese hombre es un hombre de sangre, te puede traicionar, o ten cuidado de tu hermano que un día va a querer robarte el trono. Aunque en algún momento David debió haber considerado ese tipo de instrucciones, pero en ese momento tan especial, en ese acto tan importante, tan solemne, David se enfocó en algo bien importante, lo que él consideró lo más importante para el reinado de Salomón, y es en su carácter. O sea, David estaba consciente que el mayor desafío que iba a tener Salomón en su reinado no iba a ser en su trato con las personas, no iba a ser en su relación o en su mandato, en su forma de gobierno o en la estructura del sistema de gobierno que iba a manejar, sino lo más importante o el desafío más grande que Salomón iba a tener iba a ser en la estructura interna de su corazón, en lo que había en su interior. El mayor desafío iba a ser en su carácter. Por eso le está diciendo la primera instrucción Salomón, le dice: reconoce al Dios de tu padre. Y yo quiero que cada palabra de este verso, de este consejo que le da David a Salomón, nosotros lo tomemos como si Dios nos lo estuviera dando a nosotros. ¡Ey! Gabriel, reconoce al Dios de tu padre. ¡Ey! Que así él reconoce al Dios de tu padre. Así, de esa forma quiero que lo estemos visualizando, ¿sí? ¿Me apoyan con eso? Muy bien. Y esto Salomón lo entendió porque años más tarde, allí en Proverbios 19:32, él nos dejó escrito que una de las cosas más importantes pues es el dominio propio, es controlar nuestro carácter. Y dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. En la Nueva Biblia Viva, traducción Nueva Biblia, dice: es mejor ser paciente que poderoso, mejor es dominarse a sí mismo que conquistar una ciudad. O sea, mejor que tener la gobernación del reino, es mejor gobernar a mí mismo. No sé si nos podemos dar cuenta, todos aquellos que conocen pues muchas historias de la Biblia, la mayoría de las desgracias, tanto en el pueblo de Dios como en la humanidad, incluso en nuestras vidas como seres humanos, las peores decisiones que hemos tomado no han sido por falta de recursos económicos, no han sido tampoco por falta de dones. Como decía mi tío ayer, aquí hay un montón de dones, ¿no? No ha sido por falta de capacidad intelectual tampoco las peores decisiones, sino han sido por fallas en nuestro carácter, las peores decisiones que hemos tomado. ¿Qué quiere decir esto? Que una grieta en nuestro carácter va a arruinar las mayores bendiciones que Dios tiene para nuestra vida y para nuestra familia. Por eso es tan importante que nosotros nos enfoquemos en esto. Y voy a estar leyendo varias veces el mismo verso. Dice David a Salomón: hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscas, Él te dejará encontrarle, pero si le abandonas, Él te rechazará. Es bien importante que nosotros entendamos no solamente qué legado
vamos o estamos pasando nuestras generaciones. Es más importante que nosotros conozcamos qué legado estamos abrazando, en qué estamos creyendo, porque eso es lo que tú crees, es lo único que vas a poder heredar a tus hijos. No podemos dar lo que no tenemos. Y si tú abrazas un buen legado hoy, ese que nos han dejado nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, ese mismo legado es el que tú vas a poder entregar a tu generación que sigue. Y es el mismo que tus hijos van a poder entregar a tus nietos y a los hijos de tus hijos. Por eso David nos desafía hoy, miles de años después, diciéndonos: reconoce al Dios de tu padre. Y reconocer no significa como ayer estábamos aquí cuando recién llegamos y me pregunta una de mis tías, estábamos allí varios y dice: ese es Misael, el hijo de Miriam, el más chico. Estaba ahí parado alguien en la puerta y yo lo dejé de ver así. Yo creo que ya no lo reconocería. Y bueno, así quedó, no, pues a lo mejor sí. Pero luego fui a la cocina y andaba allá sirviéndome unos tamales. Y ya vino que un niño, bueno, todavía yo lo miré todavía chiquito, así como niño, sale por la puerta y ya lo veo. Y dije: sí, es Misael. Y yo digo: ¿tú eres Misael? Sí, me dice. ¿Y tú quién eres? Me dice: yo soy aquella. Y ese no es el reconocimiento del que está hablando. Ay, no te conocía y no te identificaba, y pues ya te miré bien y ya te logré identificar. De eso no está hablando David aquí cuando le dice reconoce. Sino reconocer es buscar a Dios con intencionalidad. Es desarrollar una relación personal con Dios. O sea, no se trata solamente de conocer a Dios, así como decía Job, de a oídas te había oído. No se trata solamente de eso, sino de poder tener una experiencia personal con Él, de desarrollar una intimidad más profunda con Él. Lo que David le estaba diciendo a Salomón es: hijo mío, tú tienes que vivir tomando en cuenta a Dios en todo lo que hagas. No solamente cuando te conviene. No le sirvas a Dios con la mitad de tu corazón. No le sirvas a Dios como el genio de la lámpara maravillosa ahí, que cuando tienes una necesidad, le quitas el polvo, la frotas y: Señor, dame, bendíceme, lléname, cúmpleme, sáname. No. Lo que David le está diciendo es: vive constantemente de que necesitas, vive conscientemente de que necesitas su presencia en tu vida, en todo momento. Eso es lo que David estaba diciendo. David estaba diciendo a Salomón, y no solamente en privado, sino delante de todo el pueblo: ¿tú has visto cómo yo he servido a Dios? ¿Cómo Dios ha estado conmigo desde que cuidé las ovejas de mi padre en cada batalla? ¿Cuántas guerras ha permitido que ganemos? La conquista de Jebús. ¿Tú has visto cómo Dios ha estado conmigo, Salomón? ¿Te has dado cuenta de la relación que yo tengo con Dios? De esa manera, Salomón, sírvele tú a Dios, es lo que le está diciendo. De esa manera busca al Dios de tu Padre. Y Pablo, allá en Filipenses capítulo 4 versículo 9, pues nos lo aconseja de esta manera. Dice: practiquen todas las enseñanzas que les he dado, hagan todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir, y Dios, que nos da su paz, estará con ustedes siempre. En otra porción Pablo nos dice: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ese es el legado que David le estaba dejando a Salomón. Imítame lo bueno que hice, y así como yo hice, tú hazlo también. Ahora, yo quiero que nos preguntemos internamente: nosotros tendremos la autoridad moral de decirle a nuestros hijos: imítame, reconoce a Dios de mi Padre, sírvele así como yo le sirvo. Qué gran compromiso, ¿verdad? Y me encanta esto que se ha hecho, porque mencionábamos ayer, creo que mi tío Pascual decía que en una reunión por allá se reunieron 400, y que por allá en otra parte alguien mencionó que eran como 3000. ¿Y se imaginan? Seríamos una iglesia de 800,000 alabando al Señor, una familia, primera, segunda, tercera, cuarta generación.
Y tendríamos nosotros la capacidad de decirle eso a nuestros hijos, porque un día va a llegar el momento en que los que ya tienen hijos pasen esa estafeta y digan: hijo, sírvele a Dios, como mencionaba mi tío de hace un momento. Y los que no tienen hijos todavía, un día, cuando el Señor nos los dé, vamos a tener esa responsabilidad de entregarles un buen legado. David se desvivía por Dios, y nosotros lo podemos observar, al leer los salmos. Podemos ver la relación o la clase de relación que tenía David con Dios. Y el Salmo 63 me encantó cómo lo traduce la traducción del lenguaje actual, y el título de este salmo dice: tu amor vale más que la vida. Se los voy a decir. Dice: Dios mío, tú eres mi Dios, con ansias te busco desde que amanece, como quien busca una fuente en el más ardiente desierto. Quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu grandeza. Más que vivir, prefiero que me ames. Fíjense, así: te amo más que a la comida, Señor. Lo quería mucho. Más que vivir, prefiero que me ames. Te alabaré con mis labios. Mientras viva te alabaré. Alzaré mis manos para alabarte. Con mis labios te alabaré y daré gritos de alegría. Eso me dejará más satisfecho que la comida más deliciosa. O sea que sí lo dijo: te amo más que la comida. Me acuesto y me acuerdo de ti, y durante la noche estás en mi pensamiento. Tú eres quien me ayuda y soy feliz bajo tu protección. A ti me entrego por completo, porque tú eres mi gran apoyo. David no solo sabía de Dios, David conocía personalmente a Dios. David no solo había oído hablar de Dios, David había desarrollado una relación personal con Dios. David no solo servía a Dios porque era lo que le había enseñado su papá Isaías o por la tradición familiar, ¿no? David se preocupó por llenar su vida de Dios. Tanto que cuando estaba cuidando las ovejas de su padre, que aún no había sido ungido como rey, se la llevaba escribiendo los salmos. Allá en esa soledad, él buscó esa relación por Dios. Y nosotros a veces estamos tan enfocados en nosotros mismos y usamos a Dios como un amuleto. Ay, Señor, miren, hombre, ahora sí lo voy a hacer, pero ahora sí me va a salir, Señor. Cuando dice la Biblia: mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ay, creo que me adelanté. David le está diciendo a Salomón en su discurso: hijo mío, ¿tú has visto cómo yo he servido a Dios? De esa manera, sírvele. ¿Tú has visto cómo Dios está conmigo? Así, de esa manera, sírvele para que Dios esté contigo en tu reinado. El éxito del reinado de David no se medía por su posición como rey, no se medía por la riqueza ni por las batallas que había ganado, no se medía por las conquistas que había tenido. El éxito de David se medía por su búsqueda de Dios y por su relación con Él. O sea que el éxito que nosotros no tengamos no se mide por cuánto dinero tengamos en nuestra cuenta bancaria, por qué carro traigamos, en qué casa vivamos, por cuántos seguidores tengamos en las redes sociales. El éxito no se mide por eso. El éxito es tener plenitud, es tener paz, es tener una familia unida, es poder ver un futuro en nuestra familia con esperanza, es decir, mis hijos están en el camino de Dios, mis hijos sirven a Dios y ellos también van a alcanzar la promesa de la salvación. El éxito en nosotros se mide por nuestra relación con Él, porque Cristo, como decía, mi Dios esté aquí en esta casa. Ese es el éxito que nosotros tenemos como seres humanos. Y el mayor éxito de tu vida, era lo que le estaba diciendo David a Salomón, va a ser cuando tú reconozcas al Señor, cuando tú realmente hagas lo que a Él le agrada. Es lo que David le estaba diciendo a Salomón. Y Dios se lo dijo a Josué allí en estos versículos tan conocidos, que le dijo: mira, primero le dijo: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál libro de la ley? Pues la palabra de Dios.
Le dice, nunca, o sea, de día y de noche medita en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que le está escrito. O sea, no solamente le está diciendo, léela, cúmplela, hazla. Dice, porque entonces, o sea, una vez que leas la palabra de Dios, una vez que medites y una vez que la cumplas, dice, vas a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y luego le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. O sea que una vez que nosotros busquemos el reino de Dios, como dice en Mateo 6:33, y su justicia, el plus es que todo lo demás vendrá por añadidura. Como dijo Jesús también ahí en la gran comisión en el libro de Marcos, le dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿A los que creen en quién? En Jesucristo. Dice, no voy a ser yo, ay, ya están sanando, pues allá voy yo, ay, ya están. Así que no anden nuestros hijos así, sino que sean hombres a quienes Dios sigue. Que sean hombres y mujeres a quien vayan sanando con la sombra, como ven. Porque estas señales se dirán, dice la palabra de Dios, a los que creen. Por ello, nuestros abuelos, no sé desde cuándo, yo creo que la primera generación fueron nuestros abuelos, de cristianos, de personas que abrazaron ese legado, que reconocieron a Dios, que lo conocieron y tuvieron una intimidad y que por eso nos instruyeron en ese camino. Soy tercera generación por la gracia de Dios y es el mejor legado. Aquellos que aún de los que están aquí no conocen a Dios, no hay otro mejor camino, no hay otro mejor lugar donde puedan ir. No hay nada allá afuera. Y que tú digas, es que tú no has experimentado allá, nunca te has salido del camino de Dios. No hay nada mejor, ni deseo hacerlo. Porque vemos allá frustraciones, tristezas, amarguras, dolor, tantas cosas que digo, ¿para qué? O sea, estoy en la verdad. ¿Para qué quiero experimentar algo que me va a lastimar? Y nuestros abuelos sabían, nuestros padres lo sabían y lo saben, porque es la mayor herencia que nosotros podemos obtener y la mayor herencia que nosotros también podemos un día pasar a nuestras próximas generaciones. Recuerdo que hace muchos años mi papá me contaba que cuando él estaba chico, les compraban zapatos nuevos, no sé cada cuánto tiempo, pero cuando les compraban zapatos nuevos para la escuela, y pues ya saben que los niños rápido los dejan porque les crece el pie. Entonces no sé para cuántos de aquí les pasó, de la generación de ellos, por ejemplo. Dice que cuando ya no les llegaba el pie hasta la punta, pues les cortaban la punta al zapato para que los deditos siguieran creciendo. Fíjense, ahora usted póngase a pensar en qué carro anda. Ahora póngase a pensar qué trabajo tiene. ¿En qué casa vive? ¿Dónde vive? ¿Qué oportunidades tiene? ¿Cómo tiene a sus hijos? Pero dice la palabra de Dios, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos honraron a nuestro Dios. Nuestros abuelos y nuestros padres han honrado a Dios, que ahora nosotros estamos recibiendo esa prosperidad de la que Dios le estaba hablando ahí a José. Qué grande bendición, ¿verdad? Entonces, un buen legado prepara a las siguientes generaciones para la vida adulta. Les muestra el camino que deben caminar, cómo lo deben de hacer. Y nuestros padres y nuestros abuelos nos modelaron a nosotros de la mejor forma que pudieron, con sus errores, con sus aciertos, con sus desaciertos, y que nosotros también los tenemos, ¿verdad? Porque somos humanos. Pero hoy en este día, nosotros nos toca reforzar ese legado que nos fue heredado. Nos toca abrazarlo y nos toca reforzarlo, porque puede que en algún momento de nuestra vida digamos, si hoy voy a ir a la iglesia. Bueno, es día de culto, pues ni modo, eso me toca. Levantarme a las 5 de la mañana porque hoy va a ir matutino. Reforcemos el legado que nosotros hemos heredado. David preparó a Salomón para recibir ese legado, y a través de ese verso
del verso base que nosotros leíamos, podemos nosotros deletrear allí entre líneas, que no se escribe, pero podemos rescatar 6 consejos, si ustedes quieren anotarlos. 6 consejos que David le está dando en ese versículo. Era el versículo 9. David le está dando 6 consejos, y el primer consejo que pude rescatar yo es: escucha el llamado y sé obediente. O sea, cuando le está diciendo, en cuanto a ti, Salomón, está diciendo, Salomón, pon atención, escucha lo que te voy a decir y sé obediente. Reconoce al Dios de tu Padre, sírvele de todo tu corazón, con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña los corazones. La bendición de Dios, ¿en dónde está? En la obediencia, en los que tienen un corazón dispuesto a conocer al Señor y a obedecer al Señor, dispuesto a entregar todo por seguir el camino que marcará no solamente tu vida, sino tu familia para siempre. David le está diciendo: ten cuidado, Salomón, ten cuidado, porque no importa que tú seas rey, no importa qué posición tengas, no importa cuánto dinero tengas, a Dios no se le va a escapar ninguno de tus pensamientos. Él sabe aún las intenciones de tu corazón, aún cuando haces cosas buenas, pero porque quieres sacar algo de ahí, un beneficio para ti, lo estás haciendo de manera egoísta. Entonces, ahí David está diciendo al Señor: ¿sabe con qué intención estás haciendo esto? Porque muchos, aquí no pasa, por allá en la familia López quizá, pero en las Santos no. ¿Qué pasa? Que, hoy me voy a levantar temprano y voy a trapear, voy a barrer y voy a lavar el carro. Y al rato, papi, ¿me das permiso? Aquí no pasa. Entonces, eso le está diciendo: Dios conoce las intenciones aún de por qué tú haces cosas buenas. ¿Haces cosas buenas porque quieres un beneficio? ¿O haces cosas buenas porque amas la obediencia? Porque amas al Señor tu Dios. Por eso le dice David a Salomón: obedece a Dios para que Él no te rechace. Porque si no abrazas los mandamientos de su palabra, si tú no le amas, el Señor te va a desechar como desechó a Saúl. Pero si tú lo amas, si tú abrazas sus mandamientos, Él te va a bendecir siempre. Si tú le amas más que a cualquier cosa, Él te va a prosperar, te va a dar más de lo que tienes. Y como vimos a Salomón, él pidió sabiduría cuando no sabía cómo gobernar, y Dios le dio mucho más de lo que pidió. El segundo consejo que nosotros podemos encontrar ahí entre líneas en este verso es: encuentra tu identidad en Dios. Le dice, en esa parte que le dice, porque el Señor escudriña los corazones y entiende todo intento de los pensamientos, David le está diciendo: ten cuidado de ti mismo, no intentes tomar el crédito para ti. No intentes o no creas que porque tú eres rey, que por tu persona, Dios te va a cumplir todo, ¿no? Dios te da todo eso y te da los recursos para que tú los uses en beneficio de tus generaciones. Porque tú ahora le perteneces a Él, porque Dios te eligió para posicionarte en ese lugar. Tú no eres rey solamente porque eres mi hijo. Tú eres rey porque Dios te eligió. Porque yo tengo muchos hijos, le dijo David. Pero de entre todos esos hijos, de entre toda la faz de la tierra, Dios te escogió a ti para ponerte en ese lugar. Y así nos dice Dios: Dios te escogió a ti para ser ese padre, para ser esa madre, de esa familia que te ha dado, para ser ese hijo. Dios te puso allí. Dios te puso para ser ese futuro padre de los hijos que vienen en camino, en el cual tu descendencia verá el reflejo de Cristo. Por eso está diciendo: imítame, Salomón. En este momento tú eres un Salomón, pero también muchos son David, que están preparando el camino para delegar más bien para heredar ese legado. Y David está diciendo: imítame para que tus generaciones te imiten a ti al seguir a Cristo. Tenemos una posición de honor. Los hijos que ustedes tienen son ese pueblo. Ustedes son ese Salomón que un día nuestro David nos heredó.
Y así un día van a ser ustedes el David que tienen que delegar a sus Salomones esa responsabilidad. Y no es casualidad, hijos, que les haya tocado ese padre que tienen o esa madre que tienen. Dios también los puso ahí por un cumplimiento divino, son parte de su plan. Están ahí porque Dios los eligió para que pertenecieran a esta familia, donde conocieran al Dios de Israel y les puso nombre, como dice la palabra de Dios, y les dije: mío eres tú, yo te escogí y no te rechacé. Así que encuentra tu identidad en Dios. Descubre todos los días quién eres en Dios y sé esa persona que Dios ha diseñado. Porque tienes que descubrir todos los días cuál es tu propósito, quién eres en Dios, para que se lo reveles tú a la siguiente generación. El tercer consejo, ya nos hablaban del tercer consejo hace un momento, que yo rescato de este verso, es: sana el dolor de tu pasado. Ya hemos hablado conmigo sobre la sanidad. Fíjese, David pecó con Betsabé, censó al pueblo, Dios se enojó, le envió un castigo, le envió ahí una consecuencia a causa de sus errores. Luego Amnón violó a su hermana Tamar. Absalón le dijo: ¿sabes qué, padre? Mi hermano Amnón violó a Tamar, quiero que me hagas justicia, esto no se puede quedar así. David dejó las cosas así como estaban, se cayó, porque quizá pensó así: tengo que matar a mi hijo porque la ley así lo dice, ¿cómo voy a hacer eso? Y se cayó. Entonces Absalón mató a su hermano Amnón y tuvo que ser desterrado. Y allá, estando desterrado, mandaba mensajeros diciéndole: padre, te ruego que me des una audiencia para verte, quiero pedirte perdón. Y David se cayó. Como David no le hizo caso a Salomón, después lo dejó venir a Jerusalén, pero no permitió que se pusiera delante de su presencia. Entonces Absalón se rebeló y trató de quitarle el reino a su padre. Tuvo persecución, salieron del palacio. Entonces Salomón, en aquella época, pues ya había nacido y le tocó vivir o tener esa experiencia desde el dolor que había habido en su familia. O sea, la familia de David no era una familia perfecta, aunque Dios le dijo: este es un hombre conforme a mi corazón. Dios dijo eso de David porque él, cada vez que fallaba, decía: padre, aquí estoy, perdóname, y corregía su error y no volvía a cometer el mismo error. En esa época David era rey y era un buen rey, pero en esa época fue un mal padre. En esa época cometió muchos errores como padre, de haber hecho caso quizá de Absalón, de que hiciera justicia, no hubiera perdido a 2 hijos, quizás solamente uno hubiera perdido. Pero David vivió mucha violencia a consecuencia de todo eso y mucho dolor a causa de sus errores. Y a Salomón le tocó sufrir muchas de esas vivencias. La casa de David fue una casa marcada por el dolor en el ambiente familiar. Pero David, ahí en ese momento de solemnidad, no le está diciendo: hijo, mira, recuerda que yo pequé con tu mamá, luego se me murió el hijo y por la causa del pecado, y mira todo lo que pasó, tú no vas a cometer los mismos errores. No le está diciendo eso. David no le recuerda la tragedia familiar, porque David sabía que para heredar un buen legado tenía que sanar su pasado, tenía que olvidar eso para que sus futuras generaciones no vivieran a partir de ese dolor. Sí, mira, mi papá pecó y pues por eso tenemos esta maldición generacional, por eso nunca se va a apartar de nosotros la violencia. No, porque para heredar un buen legado no tenemos que hacerlo a partir del dolor. Así que si tú quieres heredar un buen legado, tenemos que sanar esas heridas del pasado. No tenemos que heredarnos desde el dolor, sino desde la lección que aprendimos en ese momento. Por eso hoy nosotros tenemos la responsabilidad de dejar un legado de bien, un legado de bendición a nuestras próximas generaciones.
Quizá aquí yo no conozco a muchos de ustedes las condiciones de su familia, pero quizá algunos de nuestros padres se desviaron del camino de Dios, lo conocieron, quizá algunos nunca le han querido aceptar, han escuchado hablar de la palabra de Dios, aunque conocieron de Él, y por causa de todo eso, por causa del pecado, el pecado ha marcado sus vidas. Por el dolor de los fracasos, de las pérdidas, de las traiciones, de las derrotas, de las frustraciones de nuestros antepasados. Como les decía hace un momento, porque ninguno de nuestros padres es perfecto, ni nosotros como hijos somos perfectos, ni como padres, ni como futuros padres tampoco los vamos a hacer. Nosotros también cometemos nuestros errores y seguiremos cometiendo errores, pero hoy nosotros tenemos que cortar de raíz con esas cosas, con esas enfermedades, con soltar ese pasado doloroso para poder heredar bendición a nuestras próximas generaciones. Quizá tuvimos un mal ejemplo, quizá algunos de nuestros padres vivían del alcoholismo, quizá fueron muy duros contigo, te golpeaban, o quizá fueron muy indulgentes que cuando creciste no tuviste la capacidad de decirme esto está bien, esto está mal, porque siempre te dejaron hacer lo que quisieras. Quizá hubo violencia en tu casa, quizá te ofendieron, quizá no tuviste la aceptación y el reconocimiento de tus padres que tú esperabas, quizá nunca te dijeron un te amo y tú lo viviste esperando, quizá nunca fueron allí a tus festivales de la primaria porque siempre estaban trabajando. No lo sé cuál ha sido la cosa que ha marcado tu familia. Quizá tu padre te abandonó, o quizá tú como padre abandonaste a tus hijos. Quizá hay cosas que no has podido perdonar, o quizá alguno de tus padres falleció cuando tú más lo necesitabas. Lo que sí sé y estoy segura, es que a partir de hoy todo eso está olvidado y todo eso está perdonado. A partir de hoy recibe esa sanidad, recibe ese perdón. Hoy Dios te dice: perdona a tus padres terrenales, perdona a tus hijos que no han sido los mejores, y ven a mí, que yo sea para ti ese padre que siempre has soñado, que yo sea para ti ese amigo que siempre has esperado. Perdónate a ti mismo, porque muchas veces nosotros también cometemos errores y no nos podemos perdonar a nosotros mismos. Perdónate y ayuda a tu familia a subir de nivel, a pasar a un nuevo nivel. Perdona los errores de tus antepasados y proyéctate hacia el futuro. El cuarto consejo que nosotros podemos aprender es: haz que de ti nazca una nueva historia. Salomón iba a iniciar su reinado y David no quería que él se basara en los errores de sus antepasados, que no se los llevara a cuestas, que no se los llevara a cargar. Él sabía que a partir de Salomón iba a ser diferente, porque en su reinado había guerra, pero Dios le había prometido que a partir de Salomón iba a tener un reinado de paz, iba a ser algo nuevo, algo diferente, una nueva historia se iba a escribir a partir de Salomón. Hoy ha llegado el tiempo de escribir una nueva historia en la familia Santos. Hoy ha llegado el tiempo de que empecemos a ver esa familia que nosotros queremos proyectar y que empecemos a trabajar en eso que Dios ha dejado en nosotros. Es tan grande la bendición de pertenecer a la familia de Cristo y eso dejarle a nuestras futuras generaciones. No viviste, quizá no viviste como tú esperaste, pero haz que de ti nazca una nueva generación, que una nueva historia se escriba y que sea de bendición. No cuentes tu historia a partir del dolor, sino a partir de la lección que tú aprendiste. No dejes que el dolor impacte a tus generaciones, no dejes que arrastren eso, sino diles: mira,
Cristo me sanó, Cristo me limpió, Cristo me salvó, Cristo me rescató. A partir de ahí cuenta tu historia, para que mantengas seguras en un lugar de refugio a tus hijos, a tus generaciones. El quinto consejo que nosotros podemos aprender de ese versículo que le dijo David a Salomón es: inspírate en una promesa que te proyecte hacia el futuro. En 2 Samuel capítulo 7 nosotros podemos leer cuando Dios le dijo: ¿sabes qué, David? No, tú no me vas a construir esa casa, tú no me vas a construir el templo, porque tú has sido un hombre que ha derramado mucha sangre. Y David lo expone ante la asamblea y ante el pueblo de Israel en su discurso. Y le dice al pueblo: Dios no me dejó construirla, pero Salomón sí la va a construir. Pero Dios le dice: no me vas a construir esa casa, pero te voy a dar algunas promesas. Y si ustedes leen ese capítulo, le dio 5 promesas. Y le dice que siempre iba a derrotar a todos sus enemigos. Le dijo que lo iba a hacer famoso en la tierra, que iba a traer paz con todos sus enemigos, que todos los reyes de Israel serían de su descendencia para siempre. Y implícitamente estaba diciéndole también que el Mesías iba a venir a partir de él, y que el reinado iba a ser para siempre, y que su hijo después de él sería quien construiría el templo. En el versículo 12 dice: después de tu muerte, le dice Dios a través del profeta Natán a David, yo haré que uno de tus hijos llegue a ser de mi pueblo. A él sí lo dejaré que me construya una casa, y haré que su reino dure para siempre. Yo seré para él como un padre, y él será para mí como un hijo. Si se porta mal, yo lo voy a castigar como un padre castiga a su hijo, pero nunca lo abandonará como abandoné a Saúl. Por eso, al final de su reinado, David, eso sí lo recuerda, y eso se lo recuerda al pueblo, porque ahí Dios le dio unas promesas. Por eso el quinto consejo es: inspírate en una promesa que proyecte tu familia hacia el futuro. Y esa era una promesa perpetua, y David se le estaba recordando al pueblo de Salomón y les decía: miren, Dios me ha prometido esto, inspírense ustedes también en esa promesa que a mí me ha hecho, y hagan la suya, abrácenla y transmítanla a la siguiente generación. Por eso le dice en el versículo 10 de Primera de Crónicas, le dice: considera que el Señor te ha escogido a ti, Salomón, para edificar casa para el santuario. Esfuérzate y hazla, porque Dios te ha elegido a ti. Y hoy a ustedes les digo: Dios a ustedes los ha confirmado como reyes de ese hogar que tienen, como ese rey que tiene la responsabilidad de ese pueblo, que son sus hijos, para que en el momento oportuno ustedes transmitan ese legado, esa estafeta a la siguiente generación. Y a nosotros, como a mí, tan jovencita, a todos los que no tenemos aún para transmitir nuestra generación, un día Dios nos va a cumplir esa promesa, y vamos a transmitir ese legado a nuestras próximas generaciones. Y si alguno de los que está aquí no ha recibido el legado de parte de sus padres, de sus abuelos, porque ellos nunca aceptaron venir a Cristo, hoy tú puedes ser el pionero. Hoy puedes tú empezar de cero. Hoy tú puedes hacer que tu familia reciba esa bendición. Y dice la palabra de Dios que en Deuteronomio 7:9 dice: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Él es Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Hoy tienes tú la oportunidad de ser el primero que bendiga hasta 1000 generaciones. No solamente la bendición se va a quedar en tus hijos y en tus nietos, sino que hasta 1000 generaciones llegará ese hermoso legado, y tus generaciones serán bendecidas. ¿Se imaginan que así como hoy estamos viendo ahí en la camiseta, creo que se llamaba Longina,
Espino Santos, que es el que más atrás se encontró, que digan por allá, Pascual Santos fue el pionero, o Gerardo Santos fue el pionero, que se quede escrito de generación en generación hasta 1000 generaciones, que fuiste el pionero en empezar, en que decir, voy a hacer que de mí nazca una nueva generación y me voy a inspirar en esa promesa que le fue dada, que me ha sido dada ya en el campamento, en la convención en Tecate, el día 29 de marzo, 30 de marzo, 29 y 30 de marzo. Esa promesa que Dios te da. Y el sexto y último consejo que yo puedo rescatar de ese verso es: transmite la promesa. Salmo 71, 18, David dice: ahora que estoy viejo y canoso, no me abandones, oh Dios. Déjame contarle a esta nueva generación y a los que vienen después de mí de todos tus poderosos milagros. David todavía le decía al Señor: no me dejes morir, porque yo quiero seguir contando tus maravillas, tus proezas, quiero seguir contando tus poderosos hechos, tus milagros, quiero contarles a mis hijos, mis nietos, mis tataranietos, cómo tú me hiciste y me diste la fuerza para matar al gigante, cómo tú hiciste que venciéramos la batalla de Clarita de Tal. Eso es lo que David está diciendo: no me dejes morir sin que yo transmita a mis generaciones este legado, este amor, esta pasión que yo tengo por ti. Proyecta tu familia hacia el futuro, ese futuro que tú quieres. ¿Qué quieres de tus hijos? ¿Qué quieres de tus nietos? Proyecta esa familia. Cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Cuéntale cuán grandes cosas está haciendo y cuán grandes cosas puede hacer en tu vida, en sus vidas y en la de sus familias. Cuéntale que esas promesas son para los que obedecen a Dios. Papás, todos los que son papás, hoy ustedes han sido llamados a determinar el futuro de sus familias. Hijos, hoy han sido llamados a ser plataforma para las nuevas generaciones. Pero saben que Dios no nos pide mucho. No se preocupen, Dios no nos pide mucho. Dios nos pide una sola cosa. Dios pide tu vida entera. Solamente eso. Tu vida entera. Y quiero cerrar con las palabras que dijo David ahí en 2 de Samuel capítulo 7, cuando Dios le dijo: no me vas a construir el templo. Aún así, fíjense, cuando Dios le dijo no, David tomó una actitud de agradecimiento. Y dice: mi Dios, ¿cómo puedes darme todo esto si mi familia y yo valemos tan poco? ¿Y cómo es posible que prometas darme aún más y que siempre bendecirás a mis descendientes? ¿Qué más te puedo decir, Dios mío, si tú me conoces bien? Tú me dejas conocer tus grandes planes porque así lo has querido. ¡Qué grande eres, Dios mío! Todo lo que de ti sabemos es verdad. No hay ningún otro Dios como tú, ni existe tampoco otra nación como tu pueblo Israel. ¿A qué otra nación la libraste de la esclavitud? ¿A qué otra nación la hiciste tan famosa? Tú hiciste muchos milagros en nuestro favor y arrojaste lejos de nosotros a las naciones y a sus dioses. Así hemos llegado a ser tu pueblo y tú nuestro Dios, y esto será así para siempre. Y del 25 al 29 dice la oración más hermosa que yo les voy a invitar que la hagan ustedes. Dice David: mi Dios, yo te pido que le cumplas a mis descendientes estas promesas que nos acabas de hacer. Haz que ellos se mantengan a tu servicio, para que tu nombre sea siempre reconocido. Y que todo el mundo diga: el Dios de Israel es el Dios todopoderoso. ¿Cuántos quieren que el mundo diga: el Dios de la familia Santos es el Dios todopoderoso? Dios mío, le decía David a Dios: yo me atrevo a pedirte esto porque tú has dicho que mis descendientes serán siempre los reyes de tu pueblo.
te ruego que los bendigas para que siempre te sirvan. Tú eres Dios y lo que dices es verdad. Por eso estoy seguro de que cumplirás lo que has prometido. Y también sé, Señor, que si tú los bendices, ellos te van a servir para siempre. ¿Cuántos queremos hacer esa oración por nuestras generaciones? Yo les voy a invitar a que nos pongamos sobre nuestros pies y que acerque a su familia más cercana, a sus hijos. Acérquese, hijos, acérquense con sus padres, hermanos, acérquense ahí donde está su familia más cercana, para que ahí el sacerdote, el más grande de esa familia, pueda hacer esta oración y bendecir la vida. Tómase de su mano, abrácese. Mire su rostro y vamos a hacer esta oración. Mi Dios, yo te pido que le cumplas a cada uno de nuestros descendientes, a cada uno de nuestros hijos, estas promesas que hoy nos acabas de hacer. Haz que ellos, cada uno de ellos, desde el más grande hasta el más pequeño, Señor, que nuestros hijos, nuestros nietos y los hijos de nuestros hijos, Señor, se mantengan en tu servicio para siempre, Señor, para que tu nombre sea reconocido por siempre, Señor. Y que todo el mundo diga: el Dios de la familia Santos es el verdadero Dios, es el Rey de Reyes.
te bendiga.